3J Podcast. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 3J Podcast. Qué bueno tener la oportunidad de encontrarnos, qué bueno tener la oportunidad de conversar, de poner diferentes temas sobre la mesa y especialmente dejarnos llevar por el Espíritu Santo, a quien siempre pedimos su presencia para que direccione cada una de nuestras palabras y no nos desgastemos nosotros en vano, hermano mío, tratando de entender las cosas que solamente son reveladas si el Espíritu Santo así lo permite. Yo soy José Gallego, muy feliz de estar acá con ustedes, y con nosotros también se encuentra Jael. Brother, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo va la vida? ¿Bien o no? José, un gusto, hermano, saludarte a ti y a todas las personas que son fieles oyentes, fieles televidentes también de 3J Podcast. Y quiero en este episodio saludar a una comunidad preciosa que me acogió José este fin de semana. Contá. Del municipio de Caucasia. Por allá el padre Joan Daza, a quien también le enviamos un saludo muy especial, nos invitó José a compartir. Caucasia, un pueblo muy lindo, muy grande y muy caluroso. Así que vístanse para el verano si la vida los lleva por allá. ¿Sabes que me pasó algo, José, en el camino? Contá. Me preparé para el calor de Caucasia, pero el bus para en Santa Rosa de Osos y no me preparé. José, yo me bajé en Santa Rosa en modo verano y yo, Dios mío, las cosas que de pronto nos falta ese factor mamá que está pendiente, José, de que uno empaque las cositas. Esa voz que te dice, oíste, mijo, llevaste el busito para la parada del bus. Yo creo que a usted ya le está faltando es como el factor esposa, hermano, ya el factor mamá como que vamos no a orar aplica por mucho. esas promesas de Dios. Hace poco, José, decíamos que Dios nos está guardando también el corazón, que yo creo que botó la llave, hermano, porque no ha podido encontrar la llave de mi corazón. Pero no, somos hombres que la soltería, José, nos ha hecho mucho bien. Hemos edificado nuestra vida en muchas áreas y esa edificación ha sido posible en gran medida por haber estado solos, que no es estar solos, sino estar en una relación con Jesús, porque finalmente el soltero cristiano es el novio del Señor, la novia del Señor, no es estar a solas, es estar edificando una vida que está preparándose para recibir un regalo de Dios. Seguramente reflexionando, meditando en algunas de esas cosas que se te están viniendo a la cabeza, fue que terminó Juan Luis Guerra componiendo una canción llamada Mi bendición. No, la llave de tu corazón. No jodas. Y mencionaste hace un momento la palabra oración, hermano, y pues Oremos, vamos a hermano. meternos de una vez en este espacio que es quizás el más importante, porque es cuando saludamos a la J más importante de 3J Podcast, que es Jesús. Hoy un pequeño recorderis de por qué este espacio se llama 3J, porque aquí se sienta Jael, aquí se sienta José y en el medio siempre está Jesús, a quien le saludamos, a quien le damos la bienvenida a este momento que Él mismo propicia. Es Él quien todo el tiempo está ahí, listo, esperándonos para emprender, para entablar una nueva conversación en la cual queremos seguir aprendiendo de Él. No está nunca de más recordar que grandes santos de la historia, grandes personajes que han dado incluso su vida por Jesús y para que otras personas puedan recibirlo a Él en el corazón, han experimentado grandes conversiones al leer un libro llamado La imitación de Cristo, que cuando tenemos la oportunidad de leerlo nos damos cuenta que no se nos hace allí una invitación diferente a, antes de actuar, preguntarnos qué haría Jesús en este momento. Por eso hoy, Jesús, que tenemos la oportunidad de sentarnos contigo, queremos aprender más de ti, para actuar más como tú, para hablar más como tú, para callar más como tú, e incluso, si tú lo quieres, dar la vida, papá, como tú ya lo hiciste. Te pedimos, por favor, que permitas que el Santo Espíritu de Dios descienda sobre nosotros en este instante. Paráclito, gran desconocido, hazte conocido y presente en este instante en nuestros corazones, y direcciona cada una de nuestras palabras. Y a ti, mamita María, te abrazamos y te agradecemos por estar siempre con nosotros donde está tu Hijo Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Y amén, hermano mío. José David Gallego, compadre. Bueno, hermano, vamos a Cuéntamelo conversar un todo. poquito.
Mire que todos los meses de octubre, en cada año, se celebra el mes misionero, o por lo menos la Iglesia Católica impulsa la celebración del mes misionero. Una de las razones, pues también porque durante ese mes se celebra se lleva a cabo la conmemoración de la Virgen del Rosario. Entonces también se conoce el mes de octubre como el mes del Santo Rosario. Y siempre que tenemos la oportunidad de llegar al mes de octubre, yo creo que hay una reflexión que puede tocar la puerta de nuestro corazón. Y por lo menos la tuya y la mía la está tocando por estos días, y por eso hemos decidido traerla a la mesa acá en 3J Podcast. Y es acerca de la misión. Hay diferentes capítulos, incluso donde hemos llegado a titular uno de ellos, La misión que Dios tiene conmigo. Pero preguntarnos por la misión en el mes de octubre, cuando la Iglesia nos pide que seamos misioneros en espíritu, en cuerpo, en alma, en mente, en verdad, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque nos hace de alguna forma pensar en las diferentes misiones que tenemos durante nuestra vida, durante los años que Dios nos regala presentes acá en la tierra, pero específicamente con Él, y que posteriormente se van a traducir también en con el otro. Hermano mío, si tuviésemos que buscar un punto de inicio, si tuviésemos que buscar un punto de encuentro para tratar de entender esa misión que tenemos también en el conocer a Dios, ¿por dónde se te ocurre que podríamos empezar? Bueno, yo quiero empezar sin empezar. Ya me voy a enredar aquí, mentiras que no. Hermanos, hay algo que es importante que reconozcamos, porque es muy de la lógica de Dios y no del mundo, y tiene que ver con Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona universal de las misiones. ¿Por qué es tan importante entender este misterio? Porque Santa Teresita nunca salió del convento. ¿Cómo es posible que una mujer que nunca salió de su convento sea la patrona universal de las misiones? Cuando nos hablan de misión, José, normalmente solemos pensar en África, me voy, agarro mi mochila y llego a donde nunca han puesto un pie los misioneros y llevamos el Evangelio a estos lugares. Pero sin embargo, José, la invitación que nos hace Dios a través de la vida de Santa Teresa es: la misión comienza con las personas más cercanas, José. La misión comienza incluso conmigo mismo, porque si yo no tengo realmente lo que es esencial para dar a conocer el mensaje, que es en primer lugar haberlo acogido, es imposible que yo pueda ir hacia afuera cuando dentro hay tantos caminos por recorrer. Este viaje hacia el interior, José, es el primer viaje misionero que toda alma debería emprender: ir al corazón y reconocer allí que hay muchas cosas que no están bien en nuestra propia vida. ¿Cómo pretendo yo ir a quitarle al hermano la paja del ojo sin antes quitar la viga del mío? Eso es un principio del Evangelio. Pero ese punto de partida, José, al que hoy les queremos invitar, hermanos, es el encuentro con la persona de Jesús. Ahí nace un misionero, una persona que vive ese acontecimiento, ese encuentro personal con el Señor. Es una historia que se parte en un antes y un después. Y ahí empieza todo un proceso de primero enamoramiento, después de sanar, y nuevamente el Señor será el mismo quien se encargue de irnos mostrando el camino cuando los procesos internos se agotan y llega el momento de emprender hacia afuera una misión que Dios mismo nos propone. Finalmente los discípulos en algún momento dejaron de ser discípulos y pasaron a ser llamados apóstoles. El discípulo es quien tiene un maestro y aprende de él, pero el apóstol es quien por su maestro es enviado con la autoridad misma de quien lo envía para hacer la obra, y una obra para la cual ya fue preparado precisamente. Por eso, antes de hablar de misión, José, hay que hablar de encuentro personal con el Señor, hermano mío. Sin duda alguna, hermano, porque de hecho es que yo siento que con cada tema que uno comienza a tratar de interiorizar,
especialmente aquellos que nos entrega la palabra, nos damos cuenta de la sabiduría tan profunda que hay en cada una de las palabras que nos dijo Jesús. Porque mientras te escuchaba, no podía dejar de pensar en el mandamiento del amor y en la sabiduría tan infinita que guarda el mandamiento del amor a la luz de cualquier tema que nosotros queramos mirarlo. Vamos a mirarlo, por ejemplo, a la luz de la misión. ¿Qué nos dice Jesús? En primer lugar, amen a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué nos estás compartiendo vos a partir de la pregunta que yo te hacía? Que no hay misión sin un primer encuentro. Y el primer encuentro ha de ser con Dios, porque cuando en realidad nos ponemos los zapatos y las botas de ir a conocer a Dios para comenzar a amarlo, se comienza a desprender toda una ecuación que Jesús completa de una manera muy simple en ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. ¿Ok? Entonces uno diría, ok, amo a Dios, inmediatamente lo que debo hacer después es amar al prójimo, pero no, el amar al prójimo viene condicionado por un detallito, que si vamos a amar al prójimo, debemos amarlo como a nosotros mismos. Entonces ahí nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, ¿y cómo me estoy amando yo? Porque si no me estoy amando bien, si no me quiero, si no me trato bien, si no me respeto, muy seguramente esa va a ser la forma en la cual voy a amar al prójimo. Pero Jesús es muy sabio, nuevamente lo repito. ¿Qué es lo primero que está haciendo? Invitándonos a tener un momento de encuentro con Dios, que nos parta la vida en dos, como vos estabas expresando. ¿Por qué? Porque al tenerlo salen a flote todas aquellas cosas que no nos permiten amarnos bien, para que Dios, como divino, poderoso y el mejor alfarero de todos, ponga todo en su sitio, nos amemos, nos respetamos, pongamos todo en su sitio, permitamos que Dios ponga todo en su sitio y ahí sí, fuera, entreguémonos a amar al otro. No mencionaste mucho la palabra misión, pero igual la segunda pregunta que te tengo, para que nos vayamos adentrando en el tema, pues ya va también en el orden de esa misma ecuación que nos propone el Señor. Porque de un encuentro con el Señor, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir posteriormente poder poner al servicio del otro todo lo que Dios va revelando en mi vida, y no solo revelando, sino también sanando. Creo que esa es una de las mejores formas también de servir a veces, cuando compartimos y damos testimonio de nuestra propia sanación. Hermano, ¿cómo comenzar a reconocer quizás todos aquellos lugares, personas, espacios a los cuales Dios quiere enviarme también a servir? José, esa es una pregunta muy importante. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, hermanos. Aquí voy a parafrasear un poco a San Juan Pablo II. Sanar es volver a mi estado de diseño original. Y eso solamente sucede cuando con Dios, en la persona de Jesús, por la obra del Espíritu Santo en mi vida, yo empiezo a recuperar eso que en el principio estaba bien y que se fue desfigurando por mi propio pecado o por incluso decisiones que no tomé yo, pero que otros tomaron por mí y me afectaron. Cuando yo empiezo a vivir ese proceso de sanación, normalmente la misión radica mucho en el aquí y en el ahora. Y no quiere decir que para irme de misión o para sentir que estoy llamado a impactar el otro a través del amor de Dios, debo ya estar 100% listo. No, porque nunca saldríamos de misión. José, en la medida en que vamos viviendo nuestro propio proceso de sanación, en esa misma medida yo ya debo estar al mismo tiempo amando al otro. Si yo pierdo de vista que también el amar al otro es parte de mi proceso de sanar, no voy a cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Pero hay que entender que Dios nos ha dotado de las herramientas para amar al hermano. Yo pienso mucho, José, en la parábola del buen samaritano. Cuenta la parábola que un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos bandidos y lo dejaron malherido a la orilla del camino. Y pasó un levita, un hombre que le servía a Dios, que cantaba para él en el templo, lo vio, dio un rodeo y siguió de largo. Pasó un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió de largo. Pero nos cuenta la palabra que un buen samaritano llegó
lo vio y paró. ¿Qué no nos cuenta la palabra de forma específica? Pero es algo que les quiero compartir, que ese buen samaritano no solamente tenía el corazón para sanar al hombre malherido al camino, tenía los recursos para hacerlo, un caballo en cual montarlo, aceite para ungir sus heridas, denarios para pagarle al posadero. Incluso le dijo, venga, yo paso de vuelta mañana, si se gasta alguna otra cosita me dice que arreglamos. Ese hombre tenía el corazón sano y tenía herramientas para sanar la realidad del otro. Ese hombre había vivido un proceso primeramente hacia sí mismo, porque no perdió de vista la realidad del hermano. José, muchas veces la misión es esa persona que está de camino. ¿Cuántas personas no pueden estar en este momento yendo hacia la iglesia, a Eucaristía, algo noble? ¿Quién va a decir que ir a misa es malo? Pero si por ir a la Eucaristía vas a dejar a tu mamá enferma, indefensa en la casa, yo no creería, José, que Dios te quiera en ese lugar. Yo creería que Dios te quiere siendo Eucaristía en tu hogar en ese momento. A los cristianos nos falta mucho discernir en dónde me necesita Dios hoy y a través de qué persona yo le puedo amar. Es que yo quiero ser comunión con el Señor y muchas veces es con el hermano. Para devolverte, hermano, la palabra y que entremos en la recta final de estos escasos minutos, te cuento que una vez estaba de misión en el departamento de Bolívar y eran muy duras las circunstancias en las que nos encontrábamos. Un misionero estaba en la vereda del lado que quedaba a 1 hora caminando y ese hombre vino caminando hacia donde yo estaba y me dijo, yo tenía hambre y sed de comulgar y como no lo podemos hacer sacramentalmente, vengo a tu encuentro porque contigo me hago uno solo. Yo decía, wow, este hombre me está dando una lección tan grande, hermano. Eso es comunión, José, muchas veces. Darme cuenta en dónde Dios espera ser encontrado, descubierto, amado. Y ahí está mi misión, José. No perdamos de vista al Lázaro que tenemos a la puerta. No seamos ese Zabulón con los ojos ciegos de ver que Dios está allí necesitando algo que yo puedo hacer por él. Es que él tenía hambre y yo comida, pero si yo me encuentro con el desnudo y yo tengo abrigo, ¿cómo no voy a reconocer allí mi misión? Si yo tengo alimento y me encuentro el hambre, ahí está mi misión. Si yo tengo algo en mis manos, primero es por providencia que lo tengo en mis manos. Y segundo, lo tengo no solamente para que sea bendición en mi vida, sino a través de mi vida, bendición en la vida del hermano José. 2 apuntes, hermano mío, rápidamente de lo que decías. Nos imitan mucho cuando decimos hermano mío. Juan José, personas en el grupo, bueno, nos molestan ahí cuando tenemos mucho el hermano mío. Deberíamos como buscarle alternativas my al brother, hermano my mío. brother, my brother, my brother. Ahí vamos buscando. Oiga, 2 apuntes rápidos. Mire, recordaba un testimonio que me contó mi director espiritual de una mujer, porque a veces solemos pensar que de pronto cuando pasan este tipo de cosas, ya les voy a contar exactamente qué pasa más como por los hombres. Una mujer servidora, fiel, entregada a su comunidad, servidora de la iglesia, de retiros y de todo, daba sobre todo muchas charlas a esposas. Y pues mi director espiritual era el mismo director espiritual de ella. Vamos a ponerle un nombre cualquiera, no es este nombre, solo por ejemplificar, Marta. Y resulta que siempre que Marta tenía dirección espiritual con el sacerdote, él le decía, Marta, estás descuidando mucho tu matrimonio, estás descuidando mucho tu casa, y allí es donde está tu primera misión. Efectivamente, Marta, por un activismo, se le convirtió en activismo su servicio, descuidó completamente su hogar, y no solamente a su esposo, sino también a sus hijos. Y en dirección espiritual se lo dijeron en varios momentos, pero efectivamente ese matrimonio se terminó yendo a la borda.
y ella entendió muy claramente qué era lo que estaba pasando. Y a veces pensamos que este tipo de historias son injustas o podrían ser un castigo de Dios, sabiendo que yo estoy entregando mi vida al servicio, pero es que recordemos que nuestro primer servicio está en el lugar a donde Dios nos ha enviado a poner en práctica nuestra vocación. Y si tu vocación ha sido la vocación matrimonial, recordemos las palabras que nos dijo Jesús precisamente cuando nos hablaba de esta vocación. Y por eso abandonará el hombre, por eso abandonará la mujer, la casa, dejará a sus padres y se unirá con su mujer para posteriormente ser uno solo. Tenemos que tener muy presente la vocación que Dios pone en nuestro corazón para que esa sea nuestra primera misión, en este caso la familia. Y segundo, hermano, antes de devolvértela para que nos acompañes con la oración final, tú hablabas de la parábola del buen samaritano y puede que se nos pase un poquito de largo precisamente el por qué Jesús pone esa parábola de manifiesto en medio de la conversación con los discípulos, y la pone porque ellos le están preguntando ¿quién es el prójimo? Maestro, ¿y quién es el prójimo? Jesús, ¿quién es el prójimo? Que estábamos hablando precisamente de hallar nuestra misión en el prójimo, que termina regalándonos esta bella conclusión de que el prójimo es toda aquella persona próxima a nosotros que tenemos cerca, que necesita de algo que nosotros podemos proveerle, incluso si a veces no lo tenemos, porque también la palabra nos lo dice. No siempre tienes que dar de aquello que tienes, sino incluso de aquello que te falta o de aquello que no te sobra. Pero el prójimo, el próximo, es toda aquella persona que encontramos en nuestro caminar del día a día y que está necesitando algo que yo puedo llegar a proveerle. En nuestras oraciones para agradecer los alimentos casi siempre decimos: Señor, no me permitas pasar de largo cuando yo pueda hacer alimento material o espiritual para alguien más. Ya nos han recordado los discípulos cuando entraban a la puerta del templo y alguien les pide de comer o les pide una moneda. No le entregan ni de comer ni de la moneda, pero le dan la sanación para su alma y también la sanación física que estaba esperando ese hombre. Hermano, me alargué un poquito, te agradezco una oración final. Contame. Un poquito una express. Oración de 20 segundos, 30 o un minuto. Como usted diga, pero bueno, express. No hay mucho más que decir. Amén. Mentiras que no, hermanos. Quiero compartir con ustedes este minutico para el alma, pedirle al Señor que nos dé la gracia en primer lugar de dejarnos amar por Él, que su amor infinito nos inunde, porque la misión más importante del mundo ya fue efectuada y fue exitosa. Un hombre tenía la misión de salvar el mundo y lo hizo. Y ese hombre es Jesús, quien hoy está en medio de nosotros, entregándonos su amor infinito para que nosotros, renovados por ese amor, podamos amar al otro desde esa renovación. Hoy el Señor nos invita a recibir ese amor para tener algo que entregar. Pedimos, Señor, tu gracia, tu luz, Espíritu Santo, para que nos muestres en dónde está mi misión más importante. No me permita, Señor, salir hacia afuera cuando hacia adentro, Señor, hay tantos caminos que debo caminar en pos de la sanación. Papá, un ciego no puede guiar a otro ciego. Dame la gracia de ver con la luz de tu Espíritu Santo. Quiero entregarte la vida de quienes hoy se han conectado con esta entrega de 3J Podcast, papá, que tu paz venga sobre ellos, que tu Espíritu Santo les santifique, les ilumine. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Te lo entrego todo, papá, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, amén, amén. 3J Podcast.